Capítulo 1. Clara Medina es una periodista apasionada por la verdad. Mientras cubre un conflicto devastador en Arkan, se encuentra en una zona de batalla peligrosa, micrófono en mano, cuando se entera de un trato corrupto que involucra a altos funcionarios. Su novio Lucas, quien parece estar a su lado, es en realidad un agente encubierto, ha estado informando a las fuerzas enemigas sobre sus movimientos, convencido de que la única forma de salir adelante es alinearse con quienes tienen el poder. La escena culmina con un ataque sorpresivo. Clara, en un intento por escapar y transmitir su descubrimiento, es apresada por una milicia que estaba al tanto de sus investigaciones. Sus últimas palabras antes de morir son un grito desgarrador por la verdad, pero su voz se ahoga en el estruendo de las balas. Clara despierta en una habitación oscura, confundida y con el sonido de ecos de disparos en su mente. Este no es una continuación lineal, sino un rebobinado a antes de su muerte, justo en el mismo lugar donde le dispararon, como si un poder desconocido le diera una segunda oportunidad. Mientras se asombra de su regreso, comienza a recordar los pequeños detalles de su entorno, el tic-tac de un reloj, el olor a pólvora. Reconociendo que está en una versión alterna del pasado, Clara decide usar este nuevo comienzo para cambiar su destino. Reunida con sus pensamientos, define su misión: no solo quiere informar, quiere salvar vidas y detener la sangría absurda que consume a su país. Capítulo 2. Clara busca contacto con sus viejos colegas, pero la desconfianza crece. Al regresar a Baltor, el clima político se siente eléctrico. Se encuentra con Anwar, un exsoldado que ahora trabaja como informante. Anwar ha estado recolectando información sobre los abusos del gobierno, pero también lleva su propio trauma por lo que ha visto en la guerra. La conexión entre ellos es instantánea pero compleja, el pasado de Anwar lo persigue, y Clara debe decidir si confiar en él. Durante sus encuentros, Clara descubre que Zarek, el general que lidera a las milicias, tiene planes oscuros para desestabilizar la región y utilizar a los civiles como peones en su juego. A lo lejos, Clara siente la presencia de su antigua vida, y los ecos de aquel día fatídico la persiguen. Clara lleva a cabo un operativo encubierto para infiltrarse en una reunión de líderes de la oposición al régimen de Zarek. La atmósfera está cargada de nerviosismo, Clara siente la tensión en el aire. Los personajes son introducidos: un político corrupto que juega a ambos lados del conflicto, y un viejo amigo de Clara que ha perdido la fe en la política. Los aliados de Zarek empiezan a sospechar de la presencia de Clara y Anwar. Mientras recogen información, un compañero es secuestrado, lo que intensifica el miedo en el grupo. Clara se da cuenta de que la desconfianza no solo proviene de fuera, sino que también se ha infiltrado en su equipo. Las líneas entre aliados y enemigos se vuelven borrosas. En una conversación personalizada con Anwar, Clara abre su corazón, recordando un viejo amor y cómo el perdón es parte del proceso de sanación. Las visiones de su propia traición le pesan como una losa. Al tiempo que intenta mantener a su equipo unido, las tensiones aumentan y despiertan viejos traumas. Durante un ataque a una aldea, Clara graba testimonios desgarradores de los sobrevivientes, lo que provoca una nueva oleada de indignación en su interior. Sus decisiones le recuerdan la fragilidad de la vida en el conflicto, y las historias de las víctimas empiezan a formar parte de su propia narrativa. Capítulo 4. Clara y su equipo descubren detalles sobre una reunión clandestina en la que Zarek planea un ataque a una ciudad llena de civiles. La información es escasa y peligrosa de obtener. Al infiltrarse, Clara se enfrenta a un entorno oscuro y macabroso, donde la norma es la brutalidad. Las visiones de su propia muerte vuelven a atormentarla en ese espacio, y su mente juega trucos. Zarek, un villano muy calculador, recuerda a Clara que sabe lo que está sucediendo. La intimida y desafía su fortaleza, revelando que Lucas también está bajo su mando. Esto deja a Clara en una encrucijada emocional: ¿debería tratar de salvar a Lucas o seguir con su misión? Las lealtades se ponen a prueba cuando Clara debe decidir a quién confiar, incluso a sí misma. Lucas conspira en secreto para tratar de eliminar a Clara, pensando que su historia podría arruinarlo. Las traiciones están a la vuelta de la esquina cuando Clara arriesga más de lo que debería al acercarse a un viejo amigo que tiene información crucial. La situación se complica cuando Clara y su grupo son sorprendidos en un enfrentamiento. Clara se encuentra frente a Zarek y, en un momento de tensión, le grita que está viva, haciendo que todos a su alrededor se queden en silencio. La incredulidad y la confusión llenan la habitación mientras un último golpe de adrenalina la motiva a actuar. Capítulo 5. Las sombras del pasado no dejan de acosar a Clara.
Se desata un conflicto cuando una revelación sobre la historia de Anwar emerge, revelando su fragmento oscuro. Él había sido un soldado de Zarek, lleno de arrepentimiento. A pesar de su historia, Clara decide mantenerlo en su equipo, viendo en él una oportunidad de redención. Clara se involucra en una misión que busca descubrir el paradero de un grupo de civiles desaparecidos. Este intento provoca una serie de ataques por parte de Zarek, que busca desestabilizar los esfuerzos de Clara. Mientras navega por el caos emocional y físico, se da cuenta de que debe dejar de lado sus propios miedos si quiere lograr algo. A medida que Clara se sumerge más en la verdad, se enfrenta a revelaciones turbadoras sobre la corrupción del gobierno. Zarek planea revelar un ataque inminente sobre civiles que debería haber sido encubierto. Clara se siente atrapada entre el deber y el miedo. La tensión alcanza su punto máximo cuando Clara, en un esfuerzo desesperado, logra enviar pruebas a una agencia internacional, solo para darse cuenta de que la información fue interceptada. Zarek ha jugado su carta maestra, creando lo que parece una imagen falsa de Clara como traidora en la prensa, debido a la manipulación de Lucas y su nuevo grupo de saboteadores. Capítulo 6. La traición de Lucas se consume en el aire. Clara se enfrenta a la dura realidad de que su historia está siendo socavada y que su vida y la de sus allegados están en peligro. Mientras intenta proteger a su equipo, Clara toma decisiones difíciles que la llevan a cuestionar si realmente puede confiar en Anwar, quien purga sus propios demonios. Llega a un punto crítico cuando uno de los miembros de su equipo es asesinado por las fuerzas de Zarek. El equipo entero se sumerge en la desesperación. Clara se siente culpable, reflexionando sobre sus decisiones y sobre si tuvo motivos egoístas en su deseo de revelar la verdad. Con el tiempo en su contra, Clara decide lanzar un asalto a la sede de Zarek para obtener evidencia. Bajo la cobertura de la oscuridad, el grupo se infiltra en la base enemiga, enfrentándose a la brutalidad y los efectos terroríficos del conflicto. Sin embargo, se encuentran con una emboscada inesperada. Durante la infiltración, Clara se enfrenta a su propia mortalidad cuando se da cuenta de que Zarek tiene recursos inimaginables. En un momento de escalofriante soledad, Clara se enfrenta a Lucas, quien, desprovisto de aliados, intenta persuadirla para que se una a él en un pacto oscuro para obtener poder. Capítulo 7. Una noche en la base enemiga se convierte en un infierno. Los disparos y los gritos resuenan mientras Zarek lanza un ataque sorpresa. Clara tiene visiones de los caídos mientras se apresura a salvar a sus amigos. La tensión se siente pesada en el aire, y el miedo se convierte en una nueva forma de vida. En la confusión, Clara se encuentra con el informante que había sido un traidor. La relación que había forjado se quiebra instantáneamente, llevándola a una confrontación. Las decisiones vendrán con consecuencias, y Clara tendrá que decidir entre la venganza o la búsqueda de la verdad. Mientras Clara logra salvar a algunos de sus aliados, se ve forzada a tomar decisiones de vida o muerte en medio del caos. Se siente atrapada en un círculo de cuya salida parece no haber vuelta atrás. Las escenas de la muerte de su compañero la persiguen, y el grito de las víctimas queda grabado en su mente. Zarek, en su laberinto de locura, se convierte en un reflejo de lo que Clara podría haber sido si hubiera abrazado la oscuridad de su traición en lugar de luchar por la verdad. Clara, al borde del abismo, encuentra el coraje en su conexión con Anwar, dándose cuenta de que la lucha por la verdad es muchas veces más valiosa que la venganza. La situación se intensifica a medida que Clara y su equipo hacen un último intento por exponer la corrupción de Zarek al mundo. Una cadena de vigilancia militar se activa y sus vidas están en juego. Lo que empieza como un asalto culminante se convierte en un profundo laberinto emocional y psicológico. Zarek despliega a sus tropas y Clara recibe una verdad desgarradora: su madre, a quien creía a salvo, ha sido tomada como rehén. Este nuevo golpe emocional la lleva a forjar un plan desesperado para salvar a su familia y al mismo tiempo lograr su misión. Finalmente Clara confronta a Zarek en un tenso encuentro que se vuelve tan psicológico como físico. Ella debe no solo luchar por su propia vida, sino también por la de otros que dependen de su verdad. A medida que el fuego cruzado estalla, Clara enfrenta a Zarek con pruebas en su posesión. En un giro terrorífico, Lucas se decide a traicionar a su jefe y hace un intento de salvar a Clara, solo para ser detenido por Zarek. La situación se vuelve crítica, y Clara utiliza su astucia para encerrar a Zarek en una habitación, donde sus inseguridades comienzan a salir a la luz. Capítulo 9. El ambiente pesado pesa sobre Clara mientras se desarrolla el conflicto final. Tras horas desgastantes de diálogos, Clara se encuentra con algo inesperado. Zarek se convierte en una figura casi trágica,
llena de paranoia y desesperación, y Clara se ve obligada a reconsiderar la noción de enemigo y víctima. La tensión mental lleva a un clímax aterrador, donde Clara se desplaza entre los recuerdos de su traición y las terribles decisiones que ha tomado. Mientras prepara su testimonio, la lobreguez del mundo exterior se convierte en su mayor adversario. Mientras las lecciones del pasado vuelven a perseguirla, la verdad se presenta en la televisión mundial a través de un vídeo que Clara filma en su propio peligro. A medida que el conflicto se calienta, las fuerzas del gobierno en Arkham no se detienen ante nada. Clara se convierte en la voz de quienes no pueden hablar. El acecho de Zarek se hace presente cuando descubre su último movimiento y lanza una persecución que vuelve a llenar de terror a Clara y su equipo. Las sombras del pasado, las decisiones que ha tomado, y sus relaciones transforman esta parte de la historia en algo casi sobrenatural, con desenlaces impredecibles. Capítulo 10. El tiempo se agota y Clara experimenta visiones que representan a sus aliados caídos. Ella acompaña a los vivos, luchando contra los fantasmas del pasado que la atormentan. La historia se convierte en la lucha de no solo sobrevivir, sino de trascender los errores. La batalla final se desencadena, mientras Clara y sus aliados buscan la verdad a través del eco de sus muertes pasadas. Cada paso hacia adelante la coloca en contacto con la naturaleza aterradora de la guerra, mientras los límites de la moralidad y la existencia se desdibujan cada vez más. En un giro impactante, Clara recibe pruebas de que su grupo no solo ha sido traicionado por un aliado, sino que Zarek también ha manipulado la información que ella había logrado recopilar. Mientras revisa los documentos y las grabaciones, se da cuenta de que el alcance de la corrupción es aún más profundo de lo que imaginaba. Zarek ha infiltrado a sus espionajes en organizaciones internacionales y tiene un plan a largo plazo que podría poner en peligro a miles de vidas. Un tenso enfrentamiento se desarrolla cuando Clara decide confrontar a Zarek en un último intento de obtener una confesión en vivo, para que el mundo vea su rostro y escuche sus palabras. Sabe que este es su último intento por detenerlo. A medida que se organiza la transmisión, Clara se siente cargada de nervios, pero también de determinación. Sin embargo, Zarek, siempre astuto, tiene un as bajo la manga y logra interceptar su transmisión, transformando la narrativa en su favor y proyectando a Clara como un falso héroe. El enfrentamiento es un crescendo psicológico, donde Zarek lanza comentarios hirientes sobre la traición de Lucas, llevándola al borde de la desesperación. Clara debe luchar contra sus propias inseguridades y el deseo de venganza, convencida de que si no se detiene a Zarek ahora, todo estará perdido. Capítulo 11. La verdad finalmente se revela cuando Clara toma la decisión de arriesgarlo todo. En una última transmisión directa por redes sociales, expone todas las pruebas que ha conseguido, respondiendo a Zarek con datos irrefutables sobre su malversación y crímenes de guerra. Esta maniobra debe impactar a la opinión pública y provocar la presión internacional. El desenlace no es fácil, y la misma Clara se convierte en un objetivo. La revelación provoca un caos en la sede de Zarek, donde sus leales comienzan a dudar de su liderazgo. Clara, con ayuda de Anwar y alguna resistencia interna en el cuerpo militar, inicia un asalto estratégico en la sede de Zarek. Sin embargo, justo cuando parece que la victoria está al alcance de sus manos, Lucas aparece en el lugar, interponiéndose en su camino. Lucas, desesperado y sintiendo una mezcla de odio y amor hacia Clara, se enfrenta a ella. El clímax llega cuando Clara tiene la oportunidad de acabar con Zarek de una vez por todas, pero se detiene. En ese momento, recuerda las palabras que su madre le enseñó: la venganza no es justicia. Atrapada entre el odio y el deseo de hacer lo correcto, Clara opta por la justicia, no la venganza. Arriesga su propia vida por el efecto dominó de sus decisiones, revelando toda la verdad al mundo, dejando que las autoridades se encarguen del resto. Zarek es arrestado, pero no antes de ofrecer un último desafío, amenazando que la guerra no ha terminado. Clara sabe que esta es solo una batalla ganada, pero se siente en paz dentro de su lucha. La lluvia cae alrededor de ellos, casi como un símbolo de purificación del conflicto que ha rodeado a Arkham. Sus amigos y compañeros caídos son recordados en una vigilia por sus acciones. Epílogo. Clara ha emergido de la batalla más fuerte, pero también marcada por la pérdida. Las negaciones de las heridas del pasado no desaparecen, pero ha encontrado una voz potente para ayudar a otros. La comunidad internacional comienza a prestar atención a los informes de Clara, y su historia se convierte en un símbolo de resistencia. Varios meses después, Arkham se encuentra en una fase de reconstrucción. Clara se convierte en una activista y defensora de la verdad, colaborando con organizaciones que buscan justicia para las víctimas de la guerra.
Ha aprendido que la lucha por la verdad es un viaje interminable y que la voz de los que perdieron la vida debe ser siempre escuchada. Las conclusiones de Clara son hasta ahora, aunque hay caminos dolorosos por recorrer, hay luz y esperanza en la lucha por la justicia. Su historia se mantiene viva, inspirando a otros a no temer a las sombras, sino a enfrentarlas y encontrar la verdad en sus ecos.